Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al informativo La Vacuna, en esta edición número 75. El sistema capitalista está sumido en crisis diversas, las mismas que trata de superar de la manera más absurda conocida, la guerra, a la que está acostumbrado por ser un acelerador de acumulación de capitales, un portón para darle salida a las inmensas bodegas de sobreproducción que lo ahogan y las que al mismo tiempo reducen sus tasas de ganancia, y por ser un mecanismo para dirimir las contradicciones que distancian grupos de interés multinacionales y otros factores de poder global representados por estados. En esta ocasión les traemos un mundo de mal en peor, un salpicón servido con las frutas de la cruda realidad que atraviesa el caótico mundo capitalista. Se trata de distanciamientos y contradicciones presentes y agudizados por el interés de mantener, ampliar o recomponer privilegios por parte de unos u otros, entre ellos el dominio territorial que tienen o quieren tener, así como por acrecentar mercados, recomponer acuerdos globales que ya no les son favorables a algunos de los inmersos en el conflicto. Entre esas realidades de la guerra, que hoy acaba con miles de vidas, levanta polvaredas y destruye infraestructuras, resalta la que está en curso en Ucrania, y en la cual participan de manera diferida sus vecinos europeos, y de manera muy especial Estados Unidos. Una guerra que cada día amenaza de manera más clara con ampliarse en territorios y armas, cada vez más letales. Conscientes de ello, los países europeos reorientan sus políticas de gasto, y no de manera mínima o en menor cuantía. Veamos. La Unión Europea destinará 1/3 de su presupuesto común a gasto militar. Propaganda y educación, fundamental para potenciar disposición guerrera. Rodeando al enemigo. La contaminación por plástico sin medidas efectivas de contención. El pequeño salario de Musk. La Unión Europea está reorientando su política de gasto. El 18 de noviembre anunciaba el nuevo objetivo de destinar hasta 1/3 de su presupuesto común de 392.000 millones de euros, que va hasta el 2027, a proyectos relacionados con la defensa y la seguridad. Estos fondos de cohesión, que anteriormente decían que estaban destinados a reducir la desigualdad económica entre los países miembros, han resultado ser presupuestos de un claro calado militarista. Gracias a ellos se permitirá una mayor flexibilidad para financiar la industria de defensa y proyectos de movilidad militar, como el refuerzo de infraestructuras clave para el paso seguro de tanques. Aunque los fondos no podrán ser usados para importar armas directamente, sí se permitirá el impulso a la producción de equipos de uso dual como drones. El cambio de política será particularmente relevante para países en la frontera este de la Unión Europea, como Polonia y los estados bálticos, que han aumentado su gasto militar desde el inicio de la guerra de Ucrania a gran escala en 2022. Estos países han presionado para que la Comisión Europea amplíe el uso de los fondos de cohesión en defensa, especialmente en proyectos de movilidad militar que son costosos pero estratégicos. Además, algunos países de la Unión Europea como Alemania ven en esta modificación una alternativa a la emisión de deuda conjunta o la asignación de más fondos a nivel europeo, favoreciendo el uso de los fondos existentes para reforzar la defensa. Este cambio de enfoque, que se iniciará con los fondos disponibles hasta 2027, prepara el terreno para un presupuesto de la Unión Europea más centrado en los ejércitos en el próximo ciclo presupuestario de 2028. Las discusiones sobre esta transición se intensificarán el próximo año, y algunos informes sugieren que hasta el 20% de los fondos del nuevo presupuesto deberían estar destinados a la defensa, especialmente para aquellos países con un alto gasto en seguridad como Estonia. Estamos ante una realidad de preguerra en territorio europeo, ambiente también manifiesto en medidas de propaganda y educación destinada al conjunto de los miembros de un país, como queda claramente ejemplificado en los 5 millones de folletos con propaganda militar distribuidos en Suecia, en un esfuerzo casa a casa destinado a ganar una mentalidad de disposición civil para la guerra. Es así como el 18 de noviembre la Agencia Sueca de Contingencias Civiles envió un folleto titulado «En caso de crisis o guerra» a todos los hogares del país. En su cuenta oficial de Twitter, la agencia explica que se enviarán 5,2 millones de folletos para que todos los residentes en Suecia tengan una copia. En el sitio web Lilla Krisinfo también se difunde una versión para niños y se ofrecen consejos a los padres sobre cómo hablar con los niños sobre la guerra.
Mikael Friesel, jefe de la Administración Sueca de Material de Defensa, saludó la distribución de este folleto e invitó en su cuenta de X a que toda la población lea el documento, pero sobre todo a que todos sigan los consejos que allí se dan. Ya el pasado mes de enero, el jefe de las Fuerzas Armadas suecas, Mikael Biden, explicó que la población tenía que prepararse mentalmente para una guerra. En línea con estas afirmaciones, el folleto, en caso de crisis o guerra, comienza explicando que vivimos en tiempos de incertidumbre. Actualmente se están produciendo conflictos armados en nuestro rincón del mundo. Si Suecia es atacada, todos deben hacer parte para defender su independencia y su democracia. Entre algunos consejos prácticos, como abastecerse de alimentos y agua o cómo responder a bombardeos o ataques nucleares, la mayor parte del documento se centra en la importancia de la participación de todos los ciudadanos en posibles conflictos armados abiertos. De hecho, desde las primeras páginas, el objetivo del MSB es allanar el camino para un esfuerzo de guerra colectivo. En la página 5 se puede leer: nuestro coraje y nuestra voluntad de defender a nuestra sociedad son esenciales, incluso si esto nos exige hacer ciertos sacrificios. Si Suecia es atacada, nunca nos rendiremos. Y unos párrafos más adelante pide a todos los ciudadanos que aprendan formas de participar concretamente en la defensa nacional, como unirse a una organización de defensa voluntaria. En este sentido, todo sueco de entre 16 y 70 años que resida en Suecia o en el extranjero, al igual que los extranjeros que residen en Suecia, debe prestar servicio militar o de defensa civil en caso de guerra o amenaza de guerra por un lado, y el servicio nacional general por el otro. Además, en el folleto no deja de recordar que Suecia se unió recientemente a la alianza militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, explicando que si un país de la OTAN es atacado, los demás países de la OTAN contribuirán a su defensa, todos para uno, uno para todos. Europa también se prepara para la guerra. Además de Suecia, Finlandia ha creado en los últimos días un sitio web que ofrece consejos similares. Sin embargo, son todos los gobiernos europeos los que están preparando a sus poblaciones para la guerra. De hecho, al igual que Suecia y Finlandia, Alemania lanzó una ofensiva de búnkeres para inventariar los refugios disponibles en el país, en respuesta al primer disparo, el jueves 21 de noviembre, por parte de Rusia de un misil con un alcance capaz, en teoría, de llegar a una ciudad europea. Mientras que Suiza ha puesto en marcha urgentemente un plan para la renovación y el desarrollo de sus refugios antiatómicos. Por su parte, Francia aumentó el presupuesto del ejército en 3.300 millones de euros para 2025, incluidos más de 500 millones en términos de disuasión nuclear. Paralelo a este tipo de medidas, Estados Unidos continúa disponiendo, por medio de la OTAN, sus fuerzas militares claramente enfocadas sobre Rusia. Es así como el pasado 14 de noviembre inauguró una nueva base de misiles en Polonia. La base, localizada en Redzikowo, en el norte de Polonia, cerca de la costa del Mar Báltico, y que hacen parte del sistema de defensa de misiles de la OTAN, conocido como Aegis Ashore, cuyo objetivo declarado es proteger a Europa de posibles amenazas de misiles balísticos, y que deja a Rusia como blanco a solo 250 kilómetros de distancia. La base, que se ha estado construyendo desde principios del 2000, ha sido inaugurada en un momento en que Polonia busca tranquilizar a sus ciudadanos sobre el compromiso de la OTAN con su seguridad, especialmente ante la incertidumbre política tras las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Los funcionarios polacos, incluido el presidente Andrzej Duda y el ministro de Exteriores Radosław Sikorski, destacaron que la base demuestra la sólida y duradera alianza militar entre Polonia y Estados Unidos, independientemente de los cambios de liderazgo en Washington o Varsovia. Rusia ha expresado su descontento con el nuevo sitio de defensa de misiles, alegando que representa una escalada de la presencia militar de la OTAN cerca de sus fronteras. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, advirtió que Rusia tomará medidas para asegurar la paridad en respuesta, aunque no especificó cuáles serían. Esta es una continuación de las preocupaciones de larga data de Rusia sobre la expansión de la OTAN y sus sistemas de misiles en Europa del Este, y nada más y nada menos que el casus belli de la guerra de Ucrania. El sistema de defensa de misiles en Polonia forma parte de una iniciativa estratégica de la OTAN para interceptar misiles balísticos de corto y medio alcance, especialmente aquellos provenientes de Oriente Medio. Sin embargo, el sistema tiene el potencial de ser reorientado en dirección a Rusia, algo que la OTAN sostiene que requeriría un cambio en la política y en la dirección del sistema, un proceso complejo que debe ser gestionado cuidadosamente, aseguran desde la Alianza Atlántica.
La contaminación por plástico, sin medidas efectivas, mientras imperios y potencias se sacan los dientes y mucho más que molares, los intereses de multinacionales defendidos por diversidad de estados impiden que se tomen medidas efectivas para evitar que la contaminación prosiga inundando todo el planeta, en este caso por medio del plástico. Una realidad reflejada de nuevo el pasado 2 de diciembre cuando fracasó otra cumbre de la ONU, en esta ocasión destinada a la urgente medida de limitar la producción mundial de plásticos. Así sucedió en la Cumbre Mundial de la ONU sobre el plástico, que finalizó el 2 de diciembre por la mañana en la ciudad de Busan, Corea del Sur, sin que se concretara un muy esperado tratado para limitar la producción de plástico, dado que compañías de combustibles fósiles y países ricos en petróleo se negaron a ello. La delegación de Panamá, que presentó una propuesta global para reducir la producción de plásticos, calificó la conclusión de la cumbre de fracaso moral. Estas fueron las palabras expresadas por Juan Carlos Monterrey Gómez, del Ministerio de Ambiente de Panamá. Los plásticos no son algo conveniente, los plásticos son veneno. Cada pieza que permitimos producir sin límites es un atentado directo a nuestra salud, a nuestra naturaleza y a nuestros hijos. Quienes bloquean el progreso están permitiendo que esta crisis se agrave y nos termine matando. Este no es solo un tratado sobre plásticos, es el límite que debe establecer la humanidad. Más de 100 países respaldaron propuestas para frenar la producción mundial de plástico, pero países como Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudí y organizaciones comerciales como American Chemistry Council se han negado a apoyar ese objetivo y han insistido en centrarse en la contaminación por plásticos. El mundo produce alrededor de 350 millones de toneladas métricas de residuos plásticos cada año. Aproximadamente la mitad de esa cantidad termina en vertederos y menos del 10% se recicla. Estados Unidos es el país que más residuos plásticos genera. Las conversaciones de la ONU pasarán ahora a otra ronda en 2025. La decisión tomada en Busan es una clara evidencia de cómo funciona el poder global, cómo manejan sus fichas en los organismos multilaterales, poder también manifiesto en las groseras desigualdades que campean por todo el mundo. Prueba de esto es lo informado el 3 de diciembre sobre el multimillonario Elon Musk, para quien los accionistas de Tesla, una de sus empresas, aprobaron un pago salarial que reconoce su capacidad de trabajo y grandes logros, con un salario mínimo de 56.000 millones de dólares. Haga cuentas y vea si es posible que trabajando toda esta vida más otras más, logra recibir por salarios esa pequeñísima suma en dólares. La decisión de los accionistas fue vetada por la jueza Kathleen McCormick, del estado de Delaware, territorio en donde está localizada Tesla, en cuyas leyes tal tipo de pagos no es pertinente. La jueza calificó como excesivo el paquete salarial. ¿Estará equivocada la representante de la justicia? Para que tal intervención de la justicia no prospere y Musk reciba su salario mínimo, toca realizar una campaña mundial en favor del pobre señor Musk, que día y noche trabaja sábados y domingos sin días de fiesta ni vacaciones. Hombre abnegado que también merece unas vacaciones en Marte. Los meses que vienen dirán si esta campaña tuvo efecto positivo. Mientras la noticia sobre los efectos alcanzados por la campaña llega, vayamos construyendo búnkers de todo tipo, para resguardarnos de los juegos de la guerra en que están comprometidos todos los poderes globales, para ver si podemos ver en los informativos del cercano futuro el planeta devastado que dejaron sus desarrollos tecnológicos orientados no a la consecución del bienestar y felicidad de los miles de millones que somos, sino a proteger privilegios de minorías. La otra opción, más positiva, es que como humanidad nos levantemos para evitar que el gris futuro que se está acumulando se concrete. ¿Cuál de las dos opciones le parece a usted mejor?